¿Por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos, si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero? Bueno, decimos eso porque la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, luego voy a ir a Juan 3:16, pero en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres,
nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado. Cuando yo predico el evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quiénes Cristo murió. Así que yo voy a predicar el evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo, porque ese es el mensaje del evangelio. Yo no lo voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No. Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo. Todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza, porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el evangelio y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe con toda seguridad, y eso me anima más a predicar el evangelio. No me desanima, todo lo contrario. ¿Qué podemos entender por la perseverancia de los santos? ¿Qué podemos entender? Fue la pregunta. Que los santos perseveran. No, es importante, porque yo creo que algunos creen en la perseverancia de los impíos. ¿En qué sentido? Dice, ustedes son los que creen salvo, siempre salvo. Mire, en mi barrio había una persona que profesó ser cristiano y ahora es un borracho y no sé, entonces se va al cielo. No, porque yo no creo en la perseverancia de los impíos. Yo creo en la perseverancia de los santos. O sea, los que Cristo salva, santifica. Entonces, esos que son salvos y están siendo santificados pueden estar seguros de que van camino al cielo y de que no se perderán, porque Jesús dice: mi Padre que me las dio, mis ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Si un cristiano se pierde, nosotros tenemos un gravísimo problema, porque estamos diciendo que la justicia de Jesús no es perfecta. Lo que sucede en la salvación es que Cristo pone en mi cuenta su justicia perfecta, y es su justicia por su justicia que yo soy salvo. Si un cristiano se pierde, entonces la justicia de Cristo no era suficiente. Los santos perseveran porque Dios los preserva. Esa sería la mejor forma de pensar en la perseverancia de los santos. Si Cristo me entrega vida eterna y yo luego la pierdo, realmente lo que me entregó fue una vida temporal, pero Él me entregó vida eterna. Y esa vida eterna entonces jamás puede perecer, precisamente. Entonces, yo creo que la palabra tiene múltiples textos para hablar de la perseverancia de los santos. Paul mencionaba uno de ellos: aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta completarla. Romanos 8, al final del capítulo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Eres tú una cosa creada? Oh, claro que soy una cosa creada. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi Padre más grande que todos y nos tiene como en la palma de su mano, y nadie se la puede arrebatar. Entonces yo estoy seguro en la mano del Padre, de manera que tú tienes versículo tras versículo tras versículo que nos hablan acerca de la perseverancia de los santos. ¿No sería como muy esperanzador correr la vida cristiana con la posibilidad de que el último día yo me podría zafar de la mano de Dios? No creo que eso sería como esperanzador, en lo más mínimo. La única manera como la gente puede pensar en eso es cuando tú crees que tus obras contribuyen a tu salvación, y por tanto, quizá cuando me saquen cuenta, mis obras no me dieron. O sea, me quedé en rojo, la cuenta se me quedó en rojo y no dio para pagar. Y esa es la razón por la que la doctrina de la Iglesia de Roma, lamentablemente,
Nadie tiene seguridad de su salvación, ni siquiera el Papa. El Papa le preguntaron, no este Papa, el Papa anterior, pero es lo mismo, le preguntaron que si él pensaba, Juan Pablo II, que si él pensaba ir al cielo, y él dice que él estaba confiado en que sí, porque habían tantos católicos orando por él, que por lo menos le garantizarían llegar al purgatorio. Eso no es muy esperanzador, honestamente. Esa no es la clase de esperanza que la palabra de Dios nos ofrece. Pero si me permite 30 segundos para referirme a la pregunta anterior. No creer, o sea, creer que Cristo murió por todo el mundo nos crea un problema más grande todavía, literalmente hablando. Porque, déjame leerte un solo versículo. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. De manera que todo el que se unió a Cristo en su muerte va a resucitar con Cristo. Si Cristo murió por todo, entonces todos estaremos yendo al cielo. Y eso es universalismo. Y no creemos en el universalismo. Todo el mundo va para el cielo. ¿Para qué vamos a llevar esta vida cristiana con todas sus limitaciones? Si al final Cristo murió por todos y Pablo dice, míralo ahí, que vamos a resucitar con él. Creamos un problema doctrinal mucho mayor creyendo que Cristo murió por todos, que si creemos que verdaderamente la muerte de Cristo fue limitada. La realidad es que es siempre limitada. O la limitas en el número de personas o la limitas en su eficacia. Porque si murió por todo, pero no todos entran, le pusiste un límite también, que sea la eficacia de la muerte. Y finalmente, Juan 3:16 no habla de por qué murió Cristo, que es uno de los problemas, que la gente vive sacando versículos para cuestionar una doctrina de la cual ese versículo no habla. Ese versículo no está hablando de por quiénes murió Cristo. Perdón por el echar por atrás. No, solo iba a comentar en esos dos temas, tanto de la redención particular, por quién murió Jesucristo, como la perseverancia de los santos. Yo creo que la Escritura es clarísima en esos puntos, pero sí hay muchos malentendidos de esas dos doctrinas y el daño percibido, o sea, la persona que escucha de la redención particular, entonces si Cristo solamente murió por eso, entonces ¿para qué evangelizar? Y Pablo piensa lo opuesto, o sea, Dios le dice, tengo mucho pueblo en esa ciudad. Pablo no sabe quiénes son, entonces tiene que tocar cada puerta y predicar a todos con la confianza de que en el momento de que el escogido de Dios escuche el evangelio, Dios lo va a regenerar. Y lo mismo con la perseverancia, o sea, la Escritura es clarísima de que Dios va a preservar los suyos. Pero la gente dice, uy, pero ¿qué pasa si alguien profesa y luego abandona? Bueno, 1 Juan 2:19, los que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque la marca de un cristiano es de que Dios le preserva. Y entonces, si dice salvo, siempre salvo, entonces ¿cómo explicas todos los pasajes en donde la Escritura nos exhorta a examinarnos, nos exhorta a no abandonar a Cristo, como que ya no tenemos que exhortar a nadie? Y las dos cosas son ciertas. Una ilustración, lo estoy tomando de nuestro hermano Tom Schreiner, es profesor del seminario en Southern, que ha escrito un libro sobre Hebreos que habla mucho exhortando a creyentes a perseverar y no abandonar a Cristo. Y él, tratando de explicar la importancia de no pensar, o sea, Paul Washer es muy piadoso, no necesita mi exhortación. No necesito animarle a aferrarse a Cristo porque él seguramente es salvo, no necesita mi ánimo. Pero el autor de Hebreos dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es algo necesario. ¿Cómo conciliamos el hecho de que somos seguros en Dios, seguros en Cristo, y al mismo tiempo Dios nos exhorta a no abandonar? Y si tienen sus Biblias, es Hechos 27, que me ha ayudado mucho. Ustedes saben la historia del naufragio de Pablo. Dice en Hechos 27:20, o sea, la tormenta muy fuerte, no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días, acusados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Depravación total del hombre, ya no hay esperanza. Entonces Pablo 21, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido de cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, les dije que eso iba a pasar.
Pero escuchen, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, seguridad de la salvación. Dios les ha comunicado a cada uno de ellos, todos van a llegar a salvos a Roma. ¿Qué pasa? Pasan unos días y hay 3 tipos de personas ahí en el barco: los soldados, los prisioneros y los marineros que están navegando el barco. Y están tomando medidas y los marineros se dan cuenta de que se van a estrellar contra rocas, dice ahí en el versículo 28. Entonces en el 29, temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. ¿Qué pasó, Pablo? Nos acabas de decir que estamos seguros que vamos a llegar a Roma, que nuestra salvación es segura, y ahora nos estás exhortando, si esos no perseveran, que vamos a morir todos. ¿Cuál es? ¿Nuestra salvación es segura o debemos escuchar la exhortación? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, el medio que Dios está usando para preservarlos y cumplir su palabra de preservación fue por medio de la exhortación. Y creo que como predicadores tenemos que tomar eso a pecho. O sea, obviamente termina el capítulo y todos llegan a Roma. Nadie se pierde por la promesa de Dios. Pero en parte fue porque Dios usó la exhortación para preservarlos. Yo no sé quién sea salvo. Yo tengo el deber de predicar a todos. Tú tienes que perseverar en Cristo. Tú tienes que aferrarse a Cristo y seguirlo todos los días de tu vida. Obviamente, los que Él ha salvado van a perseverar porque Dios los va a preservar. Pero no debemos tener seguridad de la salvación de los demás, pensando, hoy seguramente van a llegar y dejar de exhortarles, dejar de animarlos. Nos necesitamos, ¿no? Hermanos, hay que ver el propósito de todo lo que Dios ha hecho. La caída, la cruz de Cristo, el llamado de Israel, toda la historia de redención no tiene el propósito de demostrar la fidelidad y poder de los que se salvan. Todo lo que ha pasado en la historia del mundo tiene un propósito singular. Toda la historia de redención, demostrar el poder y fidelidad de Dios de salvar. Eso es lo que personas, me parece, no entienden. Tenemos un ejemplo en Ezequiel. Dios dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, Amén, que habéis profanado entre las naciones donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, como demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Y Él dice, porque os tomaré de las naciones. Se puede poner un pronombre, ¿no? Porque yo, Dios hablando, yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, y yo os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces yo os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios. No hay duda, va a suceder. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, yo os limpiaré. Entonces,
el Señor está mostrando no solamente el mundo, sino el cielo, los ángeles. Él está dándoles a todos una manifestación de su poder. Entonces, Él no va a fracasar, no va a fallar. Si Él ha salvado a una persona, Él va a obrar para que esta persona llegue al cielo. ¿Por qué? Su reputación depende del éxito de su obra. Voy a darles otro ejemplo. Él va a probar a Moisés como intercesor. Y Él dice básicamente a Moisés, Moisés, aléjate de Israel, porque yo voy a destruir a todos. ¿No? Han salido de Egipto, pero no han llegado a la tierra prometida. Entonces, mira lo que Moisés dice. Pero si tú destruyes a este pueblo por causa de su pecado, como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Él está diciendo, mira, todas las naciones están mirando tu reputación. Esta obra de redención de Egipto no puede fallar, porque todos están mirando. Tú has sacado a Israel de Egipto para la fama de tu nombre. La obra no puede fallar. Es lo mismo. Hasta la caída de Adán y Eva tiene un propósito. Amén. La gloria de Dios. Y Él está, por medio de su Hijo, Él está haciendo una obra de redención por la cual su gloria se va a manifestar como ninguna otra obra. No va a fallar, ni con la oveja más pequeña. Él no va a perder ninguna. Y algo que es contundente, ese es el fin, pero en todo el proceso, como lo dijo nuestro hermano Pablo, de principio, en medio hasta el fin, la Trinidad está involucrada. Sí. Como lo dice el hermano MacArthur, es debido al poder del Padre. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es debido a las peticiones del Hijo. El Hijo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y encima de eso, la presencia del Espíritu. Él es las arras de nuestra herencia. Él es la garantía, el depósito hasta la redención adquirida. Entonces, la Trinidad garantiza la perseverancia de los santos. Amén. Amén, amén. Hermanos, se nos está yendo el tiempo, nos quedan unos minutos.